Bien, hermanos, siempre Dios tiene algo para nosotros que compartirnos, que expresarnos, y desde luego si no lo hace Él de manera audible y personal para con nosotros, siempre usa a alguien para poder expresarnos lo que Él quiere y lo que hay en su corazón, para que nosotros estemos en el Señor siempre prevenidos, siempre precavidos, siempre alertas, siempre expectantes ante todas las cosas que pudieran venir a nuestra vida, ante todas las cosas que pudieran venir sobre la iglesia. Y esta palabra que voy a compartirles en esta noche tiene que ver con una palabra de advertencia también, o una palabra que a lo mejor ya muchos vivimos o que vamos a vivir. Y esto el Señor siempre nos alerta en todo momento para que no nos agarre desprevenidos, para que nosotros, hermanos, estemos firmes y cimentados en el Señor, y nosotros tengamos la fuerza y la fortaleza del Señor para estar firmes en todo lo que pudiera acontecernos en nuestra vida. Así es que, hermanos, lo que quiero compartirles hoy, el título es Resistiendo en el día malo. Resistiendo en el día malo. Le comparto mi pantalla para que pueda usted tener en mente el título de este tema en el Señor, el título de esta predicación, Resistiendo en el día malo. Vamos a leer una parte de la escritura que está en Efesios capítulo 6, versículo 13. Si se da cuenta, he estado tomando algo, como base de los mensajes que le hemos estado dando los días jueves, Efesios, y hoy quisiera tomar Efesios capítulo 6, versículo 13, y partir de ahí, de lo que hoy quiero compartirles, predicarles, resistiendo el día malo. Efesios 6:13, en Nueva Versión Internacional, dice así: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Vuelvo a leer esta porción de la escritura. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y bueno, ahí presentamos la imagen de un soldado que lleva toda la armadura. En su momento vamos a hacer alusión a ella, pero vea esa imagen que le proyectamos ahí, ya que nos ilustrará lo que el apóstol Pablo le expresó a los efesios y que hoy el Espíritu Santo quiere llevarnos a entenderlo nosotros. Así es que, amados en el Señor, lo que quiero compartirles en primer lugar es lo siguiente. Primero quiero que veamos lo contrario a lo que es el día malo. O sea, ¿qué no es el día malo? Lo que no es el día malo es lo primero que quiero compartirles a ustedes. Y quiero iniciar con esto. Por ejemplo, el día malo no es un día de mala suerte. No es un martes o un viernes 13 donde digan, es que este día es de mala suerte. Entonces, perdón, el día malo no es un día de mala suerte, un día donde digan, es que hoy es martes o viernes 13. También no es un día en el que pasaste debajo de una escalera o viste un gato negro o cualquier superstición que tenga que ver con lo malo y digan, hoy es un día de mala suerte porque pasé debajo de una escalera o vi un gato negro. Hay gente que así piensa. No quiero decir que esto piense la iglesia, pero como este mensaje también lo van a estar viendo otras personas y en algún momento le puedan dar clip a qué es el día malo, le estoy expresando lo que no es. No es un día de mala suerte, no es un día de martes o viernes 13, no es un día donde pasaste bajo la escalera, no es un día donde viste un gato negro. También lo que no es el día malo es un día en que me levanté de malas. Hay personas que dicen, hoy me levanté de malas, por eso tuve un mal día. Tampoco es un día malo el día en que dice una persona, es que hoy me levanté con el pie izquierdo, por eso las cosas no me salieron bien y tuve un mal día. No se refiere a eso. No se refiere a que te levantaste
con el pie izquierdo. También lo que no es un día malo, no es un día necesariamente, perdón, no es un día necesariamente de 24 horas como nosotros conocemos, ¿no? O sea, no necesariamente el día malo es un día de 24 horas donde todas las cosas me salen mal. Eso no es el día malo. También, hermanos, y quiero acentuar esto porque se puede confundir, el día malo no es la batalla o lucha a la que nos enfrentamos día a día contra Satanás y sus huestes. Aunque incluye al diablo y sus huestes en el día malo, no necesariamente, o no es más bien la batalla que lidiamos día a día o la lucha que lidiamos día a día contra Satanás y sus huestes, aunque en el día malo los incluyan. Eso no es el día malo. La batalla que libramos diariamente no es el día malo. Y le voy a expresar más adelante por qué no es lo mismo. También el día malo no necesariamente es una prueba o tentación, aunque las incluye. Porque en la batalla diaria de la vida puede haber pruebas y tentaciones, pero no necesariamente es una prueba o una tentación, aunque las incluye, y tiene que ver en esto Dios, pero también tiene que ver en esto Satanás y sus huestes. Bueno, después de esto breve que le comento lo que no es el día malo, quiero pasar a ver con usted qué sí es el día malo. Bueno, a lo mejor a grandes rasgos le expreso lo que tengo aquí escrito. ¿Qué sí es el día malo? El día malo es un lapso de tiempo indefinido. O sea, esto si quiere anotarlo en su mente, en su corazón, es un lapso de tiempo indefinido. O sea, no sabemos en qué momento inicia y en qué momento va a terminar. No sabemos en qué momento va a iniciar y en qué momento va a terminar. O sea, no tiene, por ejemplo, una fecha en el calendario donde se nos diga a nosotros, miren, en tal fecha les va a llegar el día malo. O sea, no hay fecha. Si usted revisa en el calendario suyo, el calendario personal, usted va a encontrar la fecha en que nació, la fecha de algún acontecimiento de su vida, pero no le va a aparecer en el calendario, en tal fecha, a tal hora, va a iniciar tu día malo. Entonces, el día malo sí es un lapso de tiempo, pero es indefinido. O sea, no sabemos si va a tardar unas horas, si va a tardar unos días, si va a tardar unos meses o unos años. No lo sabemos. No hay un tiempo definido para lo que se llama el día malo. Lo que sí es ese tiempo, ese lapso de tiempo indefinido, es donde Satanás se le autoriza, escuche bien esto, a Satanás se le autoriza atacarnos. A Satanás se le autoriza atacarnos. Usted debe de saber, hermano, que Satanás no es un ser que se rija por sí mismo o que haga las cosas porque las va a hacer y de esa manera él no tiene quien lo gobierne. De hecho, Dios está por sobre él. Satanás es gobernado por Dios mismo, aunque él ha actuado de manera autoritaria, arbitraria en contra del Señor y se rebeló contra él. Él no puede hacer nada que no esté bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Dios tiene bajo el control y bajo su dominio a Satanás. Así es que, amados hermanos, es un tiempo donde se le autoriza, un tiempo indefinido donde se le autoriza a Satanás el atacarnos. Bien, como se le autoriza atacarnos, ¿qué es lo que ataca? ¿Qué es donde él pone sus fuerzas, pone sus huestes, pone su ataque? ¿En dónde es? Bueno, le expreso lo siguiente, es contra los bienes, puede ser contra los bienes que poseemos, contra los bienes que poseemos, contra lo que nosotros se nos ha dado para administrar o que decimos que es nuestro. A Satanás se le permite sobre los bienes que tenemos atacar en ese tiempo
indefinido. Puede ser tu casa, puede ser terrenos, puede ser auto, pueden ser los muebles de tu casa, puede ser lo que digas que es tuyo. A Satanás se le autoriza el atacar eso e incluso puede provocar a lo mejor un incendio, una inundación o algo que se le autorizó previamente para que ataque alguno de tus bienes. Desde luego estamos hablando de los hijos del Señor, pero bueno, también se le autoriza en ese tiempo indefinido poder en algún momento atacar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus parientes, papás, mamá. Se le autoriza de esa manera y a veces llega a dañar o atacar, sea con alguna enfermedad, sea con, incluso hasta con muerte, si el Señor le permite, llega a veces a tocar la vida de las personas. No quiere decir que el diablo tenga la autoridad para hacer vivir o hacer morir, no, esa autoridad la tiene el Señor, pero sí se le permite hacer daño, incluso hasta provocar la muerte en algunas personas, y principalmente si el ataque es contra nosotros, lo va a hacer contra los más cercanos, lo va a hacer contra las personas que más amamos, si el Señor le permite hacerlo de esa manera. Pero también no solamente ataca los bienes, no solamente ataca a los familiares, sino que también nos puede llegar a atacar a nosotros mismos. Y en nosotros mismos el ataque viene frontal contra nuestro cuerpo, a veces poniendo enfermedades, a veces poniendo dolores, a veces poniendo en nuestro cuerpo algún accidente, provocando algo que ataque nuestro cuerpo, pero también ataca los pensamientos y nuestras emociones. Entonces, llegan dardos de fuego encendidos del maligno contra las emociones y los pensamientos de nosotros. Desde luego, vuelvo a expresar esto, porque Dios así se lo autorizó. Y yo sé, hermano, que usted está pensando esto y dice, bueno, ese sí es un día malo. ¿Por qué? Porque malo tiene la misma raíz para maligno, es la misma palabra que se ocupa para maligno. Entonces ese día es el día del maligno prácticamente, es un día maligno, es un día donde Satanás ataca de manera frontal nuestras vidas, la vida de los hijos de Dios. Pero, hermanos, en medio de esto, en medio de esto usted puede ver un cuadro muy trágico. Usted dice, ay, pobre de mí. Pues quiero decirle que el día malo, escuche ahora esto, es un tiempo de aparente pérdida. Vuelvo a repetirle, el día malo es un tiempo de aparente pérdida. Y más adelante le voy a explicar por qué. El día malo, escuche bien esto, es una promoción, es un reto, es un desafío de todo lo que somos y de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. No tenemos que ver nosotros el día malo como un día de desastre, como un día de pérdida. Tenemos que ver el día malo como un día de reto, un día de promoción, un día de desafío, un día de que se nos desafía de lo que somos en Cristo, se nos desafía de lo que tenemos realmente en Cristo. Eso sí es el día malo. Para los hijos de Dios no es un día de desgracia, no es un día de tragedia, es un día donde el Señor nos va a hacer más fuertes en Él. Es un día donde el poder del Señor se va a manifestar en nosotros. Es un día donde el diablo saldrá avergonzado porque el Señor ha declarado sobre nosotros su victoria. Así es que el día malo, los hijos de Dios, no lo debemos de ver como una tragedia. El día malo no lo debemos nosotros de ver como el mundo lo ve. El día malo lo debemos de ver nosotros como Dios lo está viendo y bajo los lentes y bajo la lupa de cómo Dios lo ve. Es un día de nuestra promoción, es un día donde avanzaremos más en el camino del Señor, es un día donde nuestros pies escalarán peldaños de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Es un día donde el diablo saldrá como el perro, con el perdón de la palabra, saldrá como el perro con la cola entre las patas, saldrá huyendo porque sabrá quiénes somos en Cristo Jesús. Porque el día malo es el lapso de tiempo donde se le autorice
a Satanás atacar, sea nuestros bienes, sea la familia, sean personas allegadas a nosotros, o sea a nosotros mismos, resistiremos. Por eso el Señor me lleva a compartirle esta palabra, resistiendo el día malo. Si no ha llegado a su vida, hermanos, le tengo noticias, le va a llegar. Si ya le llegó, puede ser que venga otro, porque la Biblia no dice cuántos días malos vamos a padecer en nuestro transitar por esta tierra. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser varios, pueden ser muchos, puede ser uno tras de otro, pero en medio de eso, cada vez que acontezca un día malo en nuestra vida, el Señor manifestará su gloria, el Señor manifestará su victoria, el Señor manifestará su poder. Por eso, amados en el Señor, no se espante en este momento. Si usted pensó y dijo, hoy nos van a hablar de algo muy negativo, pues ciertamente es algo negativo, pero nosotros en este momento no debemos de pensar, ay, el día malo, y ahí viene el diablo. A ver, espérese, porque el diablo huirá de nosotros. El diablo es un ser vencido, que se le permite eso para que nosotros podamos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto lo debemos entender, amada iglesia. Por eso en el Señor nosotros podemos pensar en ese momento, ¿qué hacemos nosotros si en algún momento toca nuestros bienes? Por ejemplo, ahorita nuestros hermanos que han creído en Cristo Jesús y mucha gente que no ha creído en Cristo Jesús ha perdido, por ejemplo, sus bienes materiales en Tabasco, en las inundaciones, en Chiapas. Deslaves se han venido, hermanos, en zonas serranas de Chiapas y han acabado con sus casas. Incluso ha habido personas muertas. Los deslaves acarrearon, hermano, toda la tierra, pero a la vez de la tierra también se llevaron las casas, quedaron destruidas. Nada de lo que tenían quedó. Escuchaba a un joven varón decir, ahí estaban mis papás, ahí estaba mi mamá, ahí estaba mi esposa, ahí estaban mis hijos. Perdió 23 familiares. Entonces yo digo, Señor, a él le llegó ese día malo. A todos los seres humanos y en especial a los hijos de Dios nos va a llegar el día malo. La pérdida de un familiar, la pérdida de papá, de mamá, la pérdida de alguien cercano. Pero nosotros decimos en el Señor, ¿para nosotros es pérdida o es una aparente pérdida? Porque, amados en el Señor, a cualquiera de nosotros nos va a llegar, ya nos llegó o nos está llegando el día malo. Pero recuerde esto, es una promoción, es un reto, es un desafío de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo. Así es que, amada iglesia, este mensaje no es para espantarlo. Este mensaje es para que usted levante sus manos y diga, soy más que vencedor en Cristo Jesús, mi Señor. Levante sus manos y diga, soy más que vencedor en medio del día malo. Así es que puede incluso, hermanos, tocar aún nuestro cuerpo con alguna enfermedad, pero usted en el nombre del Señor tiene que pararse firme y decir, Señor, yo soy más que vencedor en el día malo. El diablo está derrotado, el diablo está vencido. Así es que vamos a ver, hermanos. Tercer cosa, ya vimos lo que no es el día malo, ya vimos lo que es el día malo. Ahora quiero compartirle cómo resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque resistir, hay una palabra griega que ocupó aquí el apóstol Pablo, que es antistemi. Y esta palabra antistemi significa anticontra y istemi significa ponerse de pie o estar de pie. En otras palabras, la palabra resistir significa permanecer en pie contra, o sea, permanecer en pie. Es como de esas batallas donde me doblo, pero no me quiebro, donde estoy firme, aunque me llueva, aunque dice alguien por ahí, ya no siento lo duro, sino lo tupido como me está llegando, y puede ser que esté duro y tupido sobre nosotros, pero nosotros no nos movemos, nosotros permanecemos firmes. Esa es la palabra antistemi, es la palabra anti, contra, y estamos de pie contra
las acechanzas del diablo, contra el ataque del diablo, estamos nosotros firmes en el Señor. Estamos antistemi, estamos contra. No es una actitud pasiva de que solamente hago posición fetal y dejo que me golpee Satanás. No, se refiere a algo como un soldado que permanece firme en la batalla, que no se echa para atrás, que no tiene temor, que sabe que es un vencedor. Hermanos, no debemos rendirnos. En otras palabras, antistemi es no te rindas, no dobles tus manos, no te inclines ante el enemigo, no flaquees ante el enemigo, permanece fuerte en el Señor. Y le voy a compartir otra imagen y precisamente también con lo que le estoy compartiendo ahorita, 3 cosas, cómo resistir en el día malo. ¿Cómo resistir en el día malo? Primero, antes que nada, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Por último, fortalezcanse o fortalecerse, como pongo aquí en el punto 1, fortalecerse en el Señor y su poder. Y como leímos, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Amados, este poder del Señor necesita sernos revelado. Yo quiero que oiga lo que Pablo les dijo también a los Efesios en el capítulo 1. Quiero leerles el versículo 18 al versículo 20. Aparte de Efesios 10, que ya lo acabé de leer y está en su pantalla, quiero leerle y escuche Efesios 1, del 18 al 20. Dice, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Quiero explicarle, quiero decirle, bueno, ese primer punto de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, el apóstol Pablo desde el capítulo 1 les dijo a los efesios que para que vieran ese gran poder, esa gloria del poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, o sea, ese poder es el poder de resurrección. Para que los efesios pudieran verlo, él oraba y le decía al Señor que se les iluminaran los ojos del entendimiento, pero no solo el entendimiento mental y humano, sino que se le iluminaran los ojos del entendimiento espiritual para que alcanzaran a ver el gran poder de Dios. Por eso, hermanos, a veces nosotros, cuando nos veamos en ese día malo, ese día atroz donde Satanás se le permite atacar bienes, se le permite atacar familiares, se le permite atacar nuestra vida, cuando esté en esa batalla dura y tendida, debemos entender nosotros una cosa, que nuestras armas en el Señor, que la fuerza que nos da para poder resistir, para poder estar de pie, no es, por ejemplo, lo fuertes que somos nosotros o el carácter que tenemos nosotros o el temperamento que tenemos nosotros para enfrentar las situaciones. Debemos de saber que hay un poder que nos habita y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Es el poder que llegó cuando recibimos a Jesucristo y que se manifestó también cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la que nos faculta, es la que nos da el poder sobre nuestra vida para estar firmes, para resistir.
Usted necesita fuerza. Y no es una fuerza donde vengan y alguien te dé una palmadita en la espalda y te diga, échale ganas, aunque ya se acabó tu casa, se acabaron tus bienes, se murieron tus familiares, échale ganas. No, no es esa palmadita. Es el poder que descendió de lo alto, es el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida que viene y nos infunde nuevas fuerzas. Cuando un familiar muere, cuando alguien cercano a nosotros y se siente la ausencia, no hay poder más grande en nuestra vida que el poder del Espíritu Santo para ayudarte a permanecer firme. Cuando perdiste todo, cuando te quedaste sin nada, no hay poder más grande que el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, ungiéndonos y llenándonos para poder resistir firmes en el Señor. Amados, no hay otro poder que pueda en el nombre del Señor hacernos estar firmes más que el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así es que necesitamos. Escuche esto, hermano, porque usted está diciendo, bueno, cuando venga el día malo, entonces me llenaré del poder de Dios. Hermano, el Señor nos está advirtiendo desde ahora. Ahora necesita ser llenado del poder de Dios, porque no sabe usted si ese día malo empieza hoy en la noche. No sabe usted si ese día malo empezará mañana. No sabe usted si ese día malo empezará dentro de un mes. Usted no lo sabe. Hoy yo estoy viendo a mi esposa aquí enfrente, hoy la tengo aquí a mi lado. Hermano, no sé si mañana la voy a tener. Y ciertamente yo me sostengo en la esperanza de que el Señor nos ha llamado y de que sabemos que tenemos promesa en el Señor, pero ¿por qué si al Señor le place decirle a Satanás adelante, toca la vida de su esposa? O al revés, o viceversa, que el Señor le diga o nos diga en algún momento que va a tocar mi vida. ¿Qué haría mi esposa? Yo creo que si ella no tuviera el poder de Dios y no se fortalece en el Señor y el poder de su fuerza, hermanos, se caería, se derrotaría, etcétera. Lo mismo pasaría conmigo. Por eso yo desde ahora, antes que pase, antes que cualquiera cosa pase, antes que venga el día malo, yo me lleno en el poder de Dios. Por eso les dijo el apóstol Pablo, por último, o sea, les recomiendo así por último de la carta, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Fortalezcanse en él. Porque bien dice la palabra del Señor y lo dijo el profeta Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Hermanos, el día malo solamente se puede resistir teniendo la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fortalezcanse ya. No espere mañana, no espere al ratito, fortalézcase ya. Y oro de veras delante del Señor para que sus ojos sean iluminados y vean el poder de resurrección que está en sus vidas. Veamos todos, hermanos, el poder de resurrección que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una cosa, hermanos. La muerte fue vencida. Y el Señor dijo en su palabra, no temas al que puede matar el cuerpo, porque a Satanás a veces le concede matar cuerpo, matar a una persona. Pero dice, teme al que puede destruir el alma en el infierno, en el Seol. Así es que, amados en el Señor, no tememos a la muerte, no tememos a que pueda tocar la vida de alguno de nuestros familiares. No tenemos temor ni aún de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el poder de resurrección está en nosotros. Sabemos que si nos llegara a matar, sabemos que si nos llegara a quitar la vida, tenemos resurrección en Cristo Jesús. El poder que nos habita levantará este cuerpo muerto, lo levantará y lo vivificará. Ese es el gran poder de resurrección. Ese es el gran poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el poder que nos habita. Por eso, aunque toque el cuerpo, no puede tocar, amado, lo que el Señor creó para la vida eterna. Así es que no tenga miedo.
Es un momento, vuelvo a repetirle, el día malo es un reto, es un desafío, es una promoción de lo que somos en Cristo y de lo que tenemos. Ciertamente, hermanos, tenemos su gran poder, la fuerza del Señor. Segunda cosa para resistir el día malo. Le comparto, segunda cosa, vestirse o ponerse toda la armadura de Dios. Efesios 6 del 11 al 13 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Mire, si se da usted cuenta, nos dice la Escritura 2 veces, pónganse o vístanse toda la armadura de Dios. Versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Escuche esto, hace un momento le decía que no debemos de confundir el día malo con el diario batallar o el diario estar en continua batalla contra Satanás y sus huestes. El día malo es un día, podemos decirlo así, especial, aparte, que tiene que ver, hermano, con algo que va de veras en nuestra contra de una manera frontal. Pero bueno, ¿por qué aparece 2 veces? Porque la armadura de Dios nos sirve tanto para la lucha cotidiana que tenemos contra Satanás como para el día malo. Por eso aquí encontramos la diferencia. Una es la batalla cotidiana, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de las tinieblas y contra fuerzas espirituales de maldad. Esa es la lucha continua que tenemos. ¿Qué necesitamos para vencer en la lucha continua? La armadura de Dios. Pero también dice que debemos de ponernos toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo. Y ya le expresaba lo que es ese día malo. Cuando llegue ese espacio, ese lapso de tiempo indefinido donde a Satanás le es permitido atacar nuestros bienes, familia o nuestra propia vida. Cuando pase eso, hermanos, si nosotros tenemos toda la armadura de Dios, como dice la palabra del Señor, entonces nosotros estaremos armados, como alguien expresó una vez, armados hasta los dientes. Tendremos todo lo que el Señor nos ha dado para estar en medio de ese día malo. Y si nosotros vemos, usted puede ver en su casa, yo creo ya le han compartido también en muchas ocasiones en qué consiste la armadura de Dios, pero la armadura de Dios es la verdad, es la justicia, es la predicación del evangelio, es la fe, es la salvación, es la palabra de Dios. Y vemos aquí el soldado que está viendo en su pantalla, que tiene el casco, y dice la palabra del Señor que nos pongamos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, la coraza, lo que cubre el pecho y lo que cubre la espalda de la justicia, el escudo de la fe, los zapatos o el calzado con el apresto del evangelio de la paz y la espada que es la espada del Espíritu. Con esto y la fuerza que nos da el Espíritu Santo, porque recuerda, hermanos, que para poder cargar una armadura de estas, los soldados debían tener mucha fuerza. Yo recuerdo a David, cuando a David le pusieron la armadura de Saúl, no la pudo soportar porque era muy pesada. Aparte, Saúl era un hombre mucho más alto que él y su armadura era muy pesada. Pero amados en el Señor, él, aunque no necesitó en aquel momento de esa armadura, llevaba el poder de Dios. Nosotros, el Señor nos dice, para poder soportar lo que es la fe, la salvación, la justicia, necesitamos tener el poder y la fortaleza del Señor. Así es que, amados, vistámonos toda la armadura de Dios.
hablar verdad, expresar justicia, predicar el evangelio, tener la fe bien puesta en el Señor y vivir en fe la salvación y la palabra de Dios. Todo esto para nosotros es la armadura de Dios. Así es que si viene el día malo y usted está bien armado en el Señor, tiene toda la armadura del Señor, hermano, el día malo no va a poder moverlo, el día malo no va a poder tirarlo, el día malo no va a poder con usted. Aunque haya muerto un familiar, aunque tenga usted una enfermedad que maligna, que el diablo llegó y la puso por autorización del Señor, usted estará firme en la fe. Usted está parado y sostenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que ataca también pensamientos, ataca también las emociones, y aunque de momento sientas tristeza, sientas temor, clama al gran poder del Señor, vístete la armadura del Señor y dile: Señor, yo permanezco firme porque tú me das la fortaleza y me das todas las armas para poder vencer. Así es que, amados, lo segundo es ponerse toda la armadura de Dios para resistir firmes, y cuando haya acabado todo, ahora sí podemos decir, cuando ya hayan pasado los huracanes, la inundación, cuando ya se acabó todo, la gente que cree en el Señor, que está firme en el Señor, pueda decir: sigo parado en Cristo Jesús. No va a haber que no, pues ya, yo creo que no hay Dios por lo que me está pasando, todas estas cosas malas solo a mí me pasan, no puede ser posible, la misma iglesia ni siquiera nos atendió. O sea, hay gente que se amarga en ese tiempo, hay gente que en vez de buscar una promoción en Dios para seguir avanzando, de ver en esto un reto, se achicopala, se deprime. Y amados en el Señor quiere ver iglesia fuerte en Cristo, una iglesia que venga lo que venga. En el nombre del Señor estamos parados firmes en Él con la armadura de Dios. Y tercer recomendación de cómo resistir en el día malo. Tercer recomendación. Más que recomendación, tercer parte de la palabra del Señor. Tercer cosa. Ahí está en su pantalla. No apropiarse de los bienes y de las personas. No apropiarse de los bienes y de las personas. Y aquí tomo, aparte de Efesios, tomo esta parte de Job, esta parte de la Biblia, Job capítulo 1, versículo 21 al 22. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Amados, cuando yo leo estas palabras digo: wow, Job, viviendo miles de años antes de nuestro Señor Jesucristo, él pudo confesar, él pudo expresar estas palabras llenas de fe, llenas de convicción de que él, cuando nació, prácticamente no llevaba nada. O sea, nació encueradito, como dicen, desnudo, no tenía nada. Y dice que desnudo también partiría de este cuerpo. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y al final dice: y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Podemos ver, amados en Cristo, hoy en día la gente que no conoce del Señor o que no está firme en Él, cuando le pasa una desgracia, porque para ellos sí es una desgracia, cuando le pasa una situación de pérdida de algún familiar, porque para ellos sí es pérdida, ellos empiezan a culpar a Dios y dicen: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué se llevó a mi hija? ¿Por qué se llevó mi casa? Y empieza la gente sin Dios a culpar a Dios. Pero los hijos del Señor, aún con lágrimas en nuestros ojos, porque no creo que lo haya dicho Job así sonriéndose,
Aparte, después le vino una sarna tan tremenda sobre su vida que se rascaba con una teja. Job sufrió los ataques del diablo, hermanos, con autorización del Señor en esas tres áreas. Le quitó todos los bienes, le quitó a todos los hijos y le puso enfermedad en su cuerpo. Los tres ataques de los que les hablo los sufrió Job. Y en medio de eso, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, alabado sea el nombre del Señor. Y no pecó, no le echó la culpa a Dios, no dijo: oh Dios, tú tuviste la culpa. Y fíjense, hermanos, que si Job después, no sé si él mismo escribió ese libro tan tremendo, pero Job se dio cuenta de algo, que el Señor le dijo a Satanás: ve y tócalo. Y aún así no dijo: Señor, tú tienes la culpa de todo lo que me está pasando. Amados en el Señor, el día malo puede llegar en cualquier momento. El día malo va a llegar a nuestras vidas, queramos o no. En algunas de estas tres cosas nos va a tocar, sea con los bienes, sea con la familia, o sea a nosotros mismos. Amados, por eso no te apropies, no nos apropiemos de las personas. Si ciertamente a lo mejor nos preguntan: ¿y quién es tu esposa? Bueno, mi esposa es ella. ¿Quién es tu esposo? Decimos: mi esposo es él. Y no con eso quiero decir que no diga eso. Pero mire, cuando nosotros decimos mi esposa, ¿qué estamos diciendo? Que es mía, que es de mi posesión. Y está bien, porque pues no es de nadie más, es de usted. Pero recuerde una cosa, hay un principio que se nos enseñó en la administración de las finanzas. El principio es: somos dueños de nada y administradores de todo. ¿Recuerda ese principio? Bueno, si no lo recordaba, se lo recuerdo. Dueños de nada, administradores de todo. Pero si eso lo aplicamos a todas las cosas, dígame usted, los hijos que tiene usted, ¿de quién son? ¿De quién son sus hijos? ¿Y qué pasaría si se muere uno de ellos? Ay, Señor, ni Dios lo quiera. Esas frases a veces son religiosas. ¿Y si Dios lo quiere? ¿De quién es la esposa que tiene al lado? Es mía. ¿De quién es el esposo? Es mío. ¿Seguro que es de usted? ¿Y qué pasaría si muriera? Ay, ni Dios lo quiera. Ay, ni Dios lo quiera. ¿Y si Dios lo quiere? Por eso aprovéchelo. Por eso aprovéchela. Valórela en el Señor. Por eso, si lo tiene y la tiene cerca, diga: Señor, gracias. Por eso sus hijos, aprovéchelos, hermano. Los hijos que tiene un día se van a ir, lo van a dejar solo. Ay, ni Dios lo quiera. No, Dios lo quiere, lo van a dejar solo. Es más, si no se muere alguno de ellos antes que usted, se van a casar y de todos modos se van a ir. Bueno, que se case, pero que no se muera. Usted, hermano, tiene que estar preparado para las dos cosas, sea que se case o sea que se muera. Tiene que estar preparado para eso. Vístase la armadura de Dios, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos, amados, porque no sabemos lo que pueda acontecer, pero el Señor nos advierte. Así es que, amados en Cristo Jesús, no se apropien ni de las cosas, porque cuando nos apropiamos de las cosas, las hacemos nuestro tesoro y decimos: ay, se me perdió todo, y ay, mi casa, y hay tanto que me costó. ¿Tanto que te costó? ¿De veras tanto te costó? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia. Aún el trabajo que tienes lo tienes por gracia. Ay, no sé que se vaya a perder mi trabajo, y es que es un buen trabajo. ¿Y qué si se pierde tu trabajo?
Ay, ni Dios lo quiera. Tenemos esa frase de, ay, ni Dios lo quiera. Pero amados en el Señor, y si Dios lo quiere, ¿qué es lo que valoramos más en esta vida y de qué es lo que más nos apropiamos? Puede ser que un día nos lo pida, como Dios le pidió a Abraham a su hijo Isaac. Puede que el Señor diga, ahora es el tiempo, y a lo mejor enviará a Satanás a que le quite la vida. Pero en medio de eso, si te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, permanecerás firme. Y aunque haya pasado lo que haya pasado, y aunque hayas perdido una aparente pérdida, recuerda que el día malo es una aparente pérdida. Cuando vamos nosotros a darle el pésame a alguna persona que falleció, algún familiar, decimos, sentimos la pérdida. Pero amados, tiene que cambiar nuestro lenguaje en Cristo. Si es una persona sin Cristo, fue pérdida. Pero si es una persona en Cristo, tenemos que ir a decirle, hermano, nos gozamos porque ya le tocó a nuestro hermano su ganancia. Ya le tocó a nuestro hermano estar en el Señor. Y eso para nosotros, hermano, solamente lo podemos decir porque no somos dueños de nada, porque las personas no nos pertenecen, porque las cosas que tenemos, si un día se los lleva la inundación y el agua, si un día no tuviéramos nada y tenemos el poder de Dios y tenemos su fuerza, lo tendremos siempre a Él, amados en el Señor. Por eso, si ustedes, la mujer que se queda en su casa y a veces tiene que despedir a los hijos y al esposo que se van al trabajo, o si alguien viene de visita, algún familiar y está con usted, cuando lo despida, siempre dígale esto: si no te vuelvo a ver aquí y tienes a Cristo en tu corazón, nos vamos a ver allá en el cielo. Pero si no tienes seguridad de tu salvación, es muy probable que no te vea dónde vas a pasar la eternidad, porque no sabemos si en el trayecto venga el día malo para nuestra vida o para ellos, y a lo mejor sea la pérdida de alguna vida, o a lo mejor sea la ganancia para otros. Amados en el Señor, si nosotros no nos apropiamos de las cosas, decimos, esto es mío, esto es mi casa, me ha costado el esfuerzo, con esto me he sobado el lomo y lo tengo, y a ver, si lo tienes es por gracia. No te apropies de las cosas, no te apropies. Dice, Señor, solo soy administrador. Eso, cuando lo pierdas o cuando sea una aparente pérdida, vas a decir, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Alabo tu nombre, papá. Así es que, amados, si estas tres cosas las practicamos, el día malo lo resistiremos con firmeza, y cuando haya pasado todo, seguiremos firmes en el Señor. Si nada tenemos, nada perdemos. Si nosotros decimos nada tengo, todo lo vamos a ganar por Cristo Jesús nuestro Señor. Así es que, amada iglesia, le pido en el Señor, yo no puedo hacerlo ahorita, pero póngase de pie desde su lugar. Agarre toda la armadura del Señor, la fe, la verdad, la justicia. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y los que puedan ponerse de pie, los que no, desde ahí, sentaditos, vístanse la armadura, y en el nombre del Señor, díganle a papá, díganle al Señor, Señor, si viene el día malo, si viene el día en que tú le autorices al diablo tocar mis bienes o mi familia o mi persona, Señor, yo quiero estar preparado desde ahora. Hermanos, ¿quiere prepararse para el día malo? ¿O ya está preparado? Si ya está preparado, dígame, Señor, yo aquí estoy listo, Señor, para el día malo. No sé si va a venir mañana, el año que viene, solo le pido no se descuide, porque a lo mejor no pasa mañana, ni pasa el fin de año, ni el siguiente. No se descuide. Todos los días fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que, iglesia, levante sus manos en victoria, porque si viene el día malo,
para usted será un día de promoción, será un día de reto y de desafío. Levante sus manos y diga: Señor, yo soy un soldado de Cristo que se viste toda la armadura de Dios. Soy un soldado de Cristo que se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, no sé si va a venir el día malo y no sé cuándo va a venir. Lo que sí sé es que me estás diciendo: prepárate, prepárate en el nombre del Señor. Prepárate como un soldado que se alista para la batalla. Prepárate en el Señor, porque tú eres fuerte guerrero en Cristo Jesús. Sigue avanzando, sigue luchando diariamente. Cuando venga el día malo, si tienes el poder de Dios, si tienes toda la armadura de Dios, y si las cosas y las personas no las haces tuya, no tienes nada que perder, tienes todo que ganar en el Señor. Oro, hermanos, como oró nuestro Señor Jesucristo por Pedro, cuando le fue a decir a Jesús o al Padre y le dijo Satanás al Padre: quiero zarandear el alma, quiero zarandear a la persona de Pedro, y el Señor le permitió zarandear a Pedro. Venía el día malo para Pedro, venía el tiempo de tentación, de prueba y de lucha para Pedro, pero el Señor Jesucristo dijo: oro para que su fe no falte, oro para que el escudo de la fe sea firme, sea fuerte, sea fortalecido y venza Pedro en ese tiempo donde Satanás estará lanzando sus dardos de fuego malignos. En el nombre de Jesús, y oró Jesucristo para que la fe de Pedro no faltara. Oro en el Señor para que como iglesia, si viene un desastre para la humanidad, si viene una inundación, si viene un incendio, si venga lo que venga, Señor, sobre Cuaxa, en el nombre de Jesús, Señor, nos estás preparando, Padre, porque nada tenemos, Señor, nada tenemos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos regresaremos, Señor. Mi esposa no es mi esposa, Señor amado, a ti pertenece. Señor, los hijos de mis hermanos no son sus hijos, Señor, son tuyos y a ti pertenece. Así es que si no los tuviéramos, los tienes tú, Señor, y eso es ganancia. Padre, en el nombre de Jesús clamamos para que lo que venga, Señor, sea lo que sea, aún ese día malo sobre nuestra vida, permanecemos firmes en ti, Señor, vestidos de la coraza, vestidos del casco, vestidos, Señor, con el yelmo, Señor, en el nombre de Jesús, con los pies cubiertos por el evangelio de la paz, Señor, y teniendo el escudo de la fe y teniendo la espada del Espíritu, Señor, con Cristo Jesús, Señor, que nos ha dado de esa armadura, con Cristo Jesús que nos ha dado de la fe, de la justicia, de la salvación que tenemos en Cristo, de la fe y de la espada del Espíritu, podemos vencer y estar firmes en el Señor. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por tu iglesia, que en medio de lo que el mundo llama desastres, la iglesia lo llame una promoción, la iglesia lo llame un desafío, la iglesia lo llame un reto, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores en medio del día malo. Permanecemos firmes, no nos echamos para atrás. Venga lo que venga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ahí en su casa un fuerte aplauso al Señor y dígale: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Alabe al Señor ahí, hermano, alabe al Señor, en el nombre de Jesús, alabe al Señor, alabe al Señor, alabe al Señor, alabe a Jesucristo, glorifique su nombre. Bendito seas, oh Padre Celestial, porque tú eres bueno, para siempre es tu grande amor y tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén, amén y amén, Señor. Amén, Señor. Amén.